puedes prender. Ok, vamos entonces a resumir muy en corto lo que estamos viendo ahora. Nosotros en el Tanya ahora estamos viendo el aporte del tzadik. Bueno que ha hecho acordar. Refuah Shlema a Sosi Bat Esther, que esté totalmente bien recuperada de este virus, que ella no tenga ninguna secuela. Ok, entonces estamos viendo acá una visión totalmente, para mí, novedosa. La primera vez que entendí esta parte del Tanya, para mí fue un cambio total. Recién me puse a pensar de que el tzadik tiene una misión, y recién me puse a pensar cuál es la misión del tzadik. Porque antes de estudiar esta parte del Tanya, y he consultado con otra gente que también ha llegado a esta conclusión, como que hay una competencia, y el que llega al top es el tzadik. El Tanya nos hace ver que un tzadik es una misión. El tzadik tiene algo que logró captar de Moshe Rabbeinu, del alma de Moshe Rabbeinu, y él nos aporta. Y con esta ayuda es que nosotros logramos superar y cumplir el Yiddishkeit. Porque hay tentaciones. Y como hemos visto ahora en el Chovat HaLevavot, incluso si la persona solamente no tiene intenciones completas de solamente cumplir una mitzvah por Dios, es una tentación, es difícil superar. Somos seres humanos. Entonces, justamente, cuando recibimos este apoyo de Moshe a través de los tzadikim de la generación, es que nos hace fácil superar. Ok, ese es el tema en general. ¿Y qué es la gran ayuda del tzadik en la práctica? Es que la ayuda a un judío a poder descifrar qué es Dios, entender lo que es Dios, porque cuanto más uno entiende, más se conecta y tiene más poder para superar cualquier dificultad. Ok. Entonces, vamos a seguir ahora adelante con el Tanya. La última frase que hemos leído es lo que él trae del Tanaj. Conoce al Dios de tu Padre y sírvelo a Dios con todo tu corazón y con alma anhelante. Es decir, que le está acá poniendo una condición. El inicio del versículo dice, conoce a Dios. El final del versículo dice, ahí vas a servir a Dios con todo tu corazón y con tu alma anhelante. Es decir, cuanto más vas a conocer a Dios, más vas a lograr a cumplir tu judaísmo adecuadamente. Acá el énfasis está en la palabra conocer. Conocer significa que si antes de conocer es un desconocido. Vamos a poner en palabras sencillas. Es decir, que el versículo nos está diciendo, es posible que haya seres humanos que desconocen a Dios. Acá entramos a un punto interesante. Los ateos, la gente que se autodeclara que no cree en Dios, en realidad la palabra no es ni ateo, ni agnóstico, sino que la palabra real es un desconocedor de Dios, un ignorante de la materia. Él puede ser un gran matemático, un gran científico, pero en la materia Dios, él es un desconocedor. No conoce, un ignorante. Eso es lo que hay. Entonces, por consiguiente, no cumple el judaísmo. Y si cumples por un tema ceremonial o para hacer un favor a alguien, el tema acá es que la base del judaísmo es como dice el versículo en hebreo, da
et Elokei Avija. Conoce tu Dios. Acá dice el Dios de tu padre. Y hay muchos analistas, el Tania acá no entra en este tema, ¿qué significa padre? Se puede explicar que padre es como lo que viene de tradición, es decir, para conocer a Dios no tienes que descubrir como de cero. Esto ya viene de raíz en el pueblo judío. Conoce a tu padre, al Dios de tu padre, se refiere a los patriarcas también. Ya lo tenemos en nosotros. Tenemos que conocer. Es igual que uno recibe una herencia. Lo único que le falta es conocer la cuenta bancaria. Hoy en día, conocer la clave al banco, nada más. Entonces, también, conocer no es algo ajeno, pero hay que conocer. Mi papá me compra un carro. Yo tengo que conocer cómo manejarlo. No es suficiente tener el carro. No es suficiente recibir la herencia de nuestros antepasados. Yo tengo que ir a aprender cómo manejar. Lo mismo pasa con el judaísmo. No es suficiente el Dios de mi padre. Yo tengo que conocer. Yo tengo que involucrarme. Recién ahí se va a cumplir la segunda mitad del versículo. Y leo de nuevo. Y sírvelo a Dios con todo tu corazón y con alma anhelante. ¿Qué significa esto? Vas a recibir a Dios ya no como ceremonia, sino va a ser con tu emoción, con conciencia, con todo tu corazón, con tu kavaná. Es decir, a partir de este momento que tú vas a conocer a Dios, a partir de este momento el judaísmo dejó de ser ceremonial, dejó de ser un teatro. Ahora, recién ahora, tu judaísmo se ha vuelto real. Ahora podemos entender por qué las obligaciones reales del judaísmo es para mujeres recién a los 12 años y los hombres recién a los 13 años. Porque necesitamos tiempo y madurar el tema del judaísmo. Hay una mitzvah del padre de educar a sus hijos desde que nacen, para que cuando lleguen a la bar mitzvah, ya llega con todo su corazón. Educación no es solamente agarrar la mano del hijo y vamos a comer kosher, vamos a poner velas de Shabbat. No, el hijo tiene que llegar a la edad de bat mitzvah o bar mitzvah conociendo. Por supuesto que él va a poder conocer más después. Por supuesto que cuando él va a tener 100 años, él va a seguir conociendo más. Dios es infinito. Pero ya conoce, ya sabe que hay. Igual que una persona que maneja un carro. No podemos comparar el que maneja ya 5 años con el que maneja solamente un mes. Uno ya conoce, ya tiene brevete, pero uno tiene que... la experiencia, cuanto más experiencia, más conoce. En Israel creo que hay una ley que después que uno recibe el brevete, uno tiene que poner en su carro un letrero nuevo chofer, que la gente sepa esta acá todavía es nuevo, a pesar que ya tiene brevete. Porque cuanto más tiempo, uno ya maneja mejor. Entonces, para tener un corazón, emoción y un alma anhelante, es decir, querer el judaísmo, anhelar el judaísmo, solamente con comer matzá ayuda, pero esto no es suficiente. Hay que conocer lo que hay detrás de la matzá. Hay que conocer lo que hay detrás de Yom Kippur. Entonces, hay los 12 o 13 años que uno trabaja en esto y después sigue. Pero la base de todo es conocer. Ok, hasta acá hemos estudiado. Ok, leo acá la nota que creo que no hemos leído ayer, pero pasamos bien rápido, porque ya hemos hablado. Así, a fin de servir a Dios con todo el corazón y con alma anhelante, es necesario la primera parte del versículo, conocer al Dios de tu Padre.
Conocer y comprender. Acuerdan que comprender también es contener la grandeza de Dios. ¿Qué es conocer a Dios? ¿Solamente una declaración que Dios existe? No. Conocer es entender la grandeza de Dios. Uno puede conocer a Dios, uno puede conocer a otra persona por teléfono. O ya escuché historias de gente que ha hecho encontrarse para casarse vía internet, vía Zoom, lo que sea. Pero después cuando conoció en persona, se ha dado cuenta que no es exactamente lo que él pensaba. O para bien o para mal, pero no era exactamente lo mismo, lo que él pensó de la pantalla. Lo mismo, uno puede conocer a Dios sin conocer la grandeza real de Dios. Sabe que existe, pero uno tiene que conocer a Dios, la grandeza de Dios, sí, la potencia. Igual que hemos hablado anteriormente. Cuanto más conozco la potencia de Dios de dar energía al mundo, de aportar energía al mundo, esta grandeza es conocer, cuanto más grande conozco a Dios, más enchufado estoy a Dios. Si yo pienso que Dios es algo chiquitito, esa es la energía que recibo de Dios. Si yo entiendo, no solamente pensar, entiendo que Dios es enorme, esa es la cantidad de energía que tengo. Y uno puede medir su judaísmo, su energía, según su percepción de lo que es Dios, de la grandeza de Dios. Esto es enseñando al pueblo judío, eso es enseñado al pueblo judío por los sabios, los jajamim, los tzadikim de cada generación, dentro de los cuales están investidas chispas de Moshe. Entonces, un tzadik, un jajam, no es aquel que conoce de memoria el Talmud o conoce de memoria todo el Tanaj. Está muy bien, eso es un logro. O conoce todo el Shulchan Aruch de memoria, es un logro, es para aplaudir. Pero esto no significa que él tiene la chispa que Moshe Rabbeinu comparte con los jajamim y los tzadikim. Para que una persona se vuelva apto para tener esta energía, él además de conocer toda la Torah, tiene que adaptarse. Uno tiene que estar a esta altura. El conocimiento de la Torah es un eslabón, pero hay más detalles. El cumplimiento de las mitzvot, el trabajar, acuerden que el Beinoní, mucho tiempo no hemos hablado del Beinoní, que él por afuera cumple todo el judaísmo, pero por adentro todavía tiene el potencial mal. Entonces, el potencial que lo puede llevar al mal. Entonces, el tzadik es aquel que ya eliminó este potencial. Entonces, recién ahí él está preparado para recibir esta chispa de Moshe Rabbeinu y estar diplomado para poder ejercer la función de ayudar a los judíos a ser judíos. Ok, seguimos. Acá él nos va a agregar un detalle y una pequeña introducción. Acá él va a contestar una pregunta: si para siempre vamos a necesitar del apoyo de los tzadikim para poder ser judíos adecuados. Eso es lo que él va a aclarar ahora. Dice el Tanya, solo respecto del futuro. ¿Qué es futuro? La era mesiánica. Respecto a la era mesiánica encontramos un versículo. Está escrito en Irmiyahu.
no me gusta, pero Jeremías, Irmiyahu, dice el versículo, en la era mesiánica, una de las características de la era mesiánica es, y no enseñarán más cada persona a su vecino y cada persona a su hermano, diciendo, conoce a Dios. Ese es el versículo. Una característica de la era mesiánica es que ya no vamos a necesitar de profesores. ¿Y por qué? Concluye el versículo y dice, porque todos me conocerán. Todos ya van a conocer la grandeza de Dios. Entonces, no es que vamos a ser orgullosos y no queremos profesores. Nosotros sí queremos profesores, pero no vamos a necesitar. Vamos a estar ya todos en el nivel de un tzadik, conociendo la grandeza de Dios real. Entonces, para un poco encapsular, para no salir mucho del tema, es decir, no entrar a muchos detalles, lo que el Tanya acá nos está enseñando es detalles, cómo hacer que un judío se vuelva creyente. Número uno, ¿quieres que alguien crea en Dios? Haz que él conozca a Dios. Tanta gente dice, hoy mis hijos ya están muy metidos en el judaísmo. Uno pregunta cómo, porque comió matzá, ayuno en Yom Kippur, que está muy bien, pero eso es igual que conocer la Torá. Ahí falta el alma. El alma es, como el versículo dice, conoce a Dios. Entonces, si queremos estar seguros que esta persona va a cumplir para siempre el judaísmo, él tiene que conocer a Dios. Es obligación de los padres, es obligación de los profesores, rabinos, amigos, el pueblo judío, asegurar que cada judío conozca a Dios. ¿Cómo uno pretende que uno crea en Dios si no lo conoce? Absurdo pretender que uno sea creyente de Dios sin conocerlo. Obvio. ¿Uno puede amar a alguien que no sabe que existe? Imposible. Uno para amar, él tiene que saber que el otro existe. Me gusta. Pero si yo no sé que el otro existe, ¿cómo lo voy a amar? Lo mismo también, hay una mitzvah de amar a Dios. Hay una mitzvah de creer en Dios. Si yo no conozco a Dios, si no lo conozco, ¿cómo puedo pretender que mi amor sea real? Y acá viene un punto interesante. He usado este argumento muchas veces. Últimamente la gente no me pregunta tanto sobre este tema del vínculo de los Hasidim con el Rebbe. Pero cuando llegué acá a Perú, la gente veía en mi sala la foto del Rebbe. ¿Y para qué? Entonces, muchas veces uno tiene que dar respuestas a cada uno según lo que parece que la persona va a entender mejor. Pero muchas veces hemos dicho a la gente, primero conozca al Rebbe y después vas a entender por qué tengo tal vínculo con él. Imagínense que alguien pregunta a una persona, ¿por qué te casaste con tu pareja? Obvio, porque lo conocí. Obvio, porque al conocerlo, he conocido cuán grande él es, cuántas virtudes él tiene. Han visto cómo gente habla en el día de su matrimonio. Sí, mi pareja tiene esto y esto y esto, y aparece la perfección. Pero eso es lo que lleva a uno a querer. Pero si yo no lo conozco, saben que el Shulchan Aruch prohíbe casarse con alguien que uno no conoce. Hay que conocer la pareja de uno antes de casarse y aprobar. Pero conocer es conocer es conocerlo. No es solamente le he visto en la discoteca, esto no es conocer. Conocer es analizarte, estudiarte, conocer a la persona.
volverse terapeuta del otro y conocerlo. Ok, eso fue un pequeño chiste. Ok, pero real, con fondo. Vamos a leer acá una nota. Y él explica acerca de la era mesiánica. Solo que en dicha época, en la era mesiánica, será innecesario, no necesario, un maestro. En nuestra época, hoy en día, sin embargo, la persona precisa de un mentor que le imparta conocimiento acerca de qué, de la grandeza de Dios. No para contarme que Dios existe, sino la grandeza de Dios. Por ejemplo, regreso porque como la Morá Paya dice que todo está interconectado. La parte del Jovat Levavot que hemos visto ahora. El Jovat Levavot lleva a uno a entender la grandeza de Dios. Que Dios no tiene nada prestado de nadie. Dios ayuda con lo que Él genera. Y Dios no es momentáneo, es eterno. Son detalles que va ayudando a uno a conocer la grandeza de Dios. Cuando uno estudia ese tipo de libros, uno tiene que captar el alma del tema. El Jovat Levavot, allá el título dice que esa es una parte de la introducción acerca de nuestro vínculo con Dios. ¿Qué está haciendo el Jovat Levavot? Dándonos a entender cuán diferente es Dios de los seres humanos. Porque el ser humano conoce comparando. ¿A quién podemos comparar a Dios? Al ser humano. Y decir que Dios es más. Dios es lo contrario. Dios es mucho, es otra dimensión. Pero yo comparo con el ser humano y digo es lo contrario. Entonces conocí, aparte de entender el tema, conocí un detalle más de la grandeza de Dios. Entonces este tipo de libros son muy ricos porque van construyendo una visión judía al lector, al estudiante. Seguimos. Si ha de saber cómo servir a Dios con el corazón y el alma. Hoy en día, él dice, necesitamos que alguien comparta con nosotros para que podamos entender cuán grande es Dios. Solo uno no va a llegar a conocer la grandeza de Dios. Abraham Avinu le demoró autodidacta 45 años. Hoy en día nos demora menos tiempo porque hay información, hay maestros. Google no es suficiente. Si vamos a poner en Google grandeza de Dios, no sé qué va a salir, pero Google no puede ser nuestro profesor. Ya sabemos, el profesor tiene que tener chispa de Moshe. Esto es lo que lleva a uno a tener más, que le sea más fácil llegar a entender. De paso, ¿por qué uno va, la gente que va a la universidad, por qué busca una universidad la más? Unos porque creen, y quizás la mayoría, que si él va a tener este diploma con este nombre colgado en su oficina, le van a decir, es un mejor profesional. Pero en el judaísmo es distinto. Uno busca el más, no por el nombre, sino por la chispa de Moshe que él tiene. Y sabemos, el título no va a ayudar. Lo que va a ayudar es la información, la energía que él va a compartir conmigo. Entonces, si él es un gran tzadik, él tiene un chispazo de Dios, de Moshe, que al final es de Dios también. No también, es de Dios al final de cuentas. Toda la energía viene de Dios. Pero a través de Moshe viene esta chispa. Entonces, si él es un gran tzadik,
No es que yo tengo el título, estudió con él. No. Recibió la chispa de él. Y es un chispazo, es una chispa grande. Porque él desarrolló mucho. Entonces, él acá dice, ahí vamos a saber, no el Shulchan Aruch, cómo cumplir las mitzvot, sino nosotros vamos a aprender cómo tener emoción cuando cumplimos el judaísmo. Vamos a conocer cómo poner alma en lo que cumplimos. Esto es el aporte del tzadik. El tzadik no viene a leer por mí el Shulchan Aruch. Esto yo puedo leer. No solamente que puedo, debo ser el que lee. El tzadik viene a completar el tema de la chispa. Seguimos con la nota. Y la dependencia en Moshe a través de los sabios intermediarios de cada generación, que son las chispas de Moshe, los que tienen en su alma una chispa de Moshe, hace a la esencia misma del servicio a Dios por parte de la persona. Es decir, al final de cuentas, Moshe Rabbeinu, nuestro maestro, lo que quiere decir tal cual como el pueblo judío en el desierto, dependió de Moshe Rabbeinu totalmente para conocer a Dios, para aprender la Torá. Nosotros también dependemos de Moshe hasta hoy. Rabbeinu, nuestro maestro en presente. Entonces, esto se vuelve la esencia misma de nuestro servicio a Dios. Este vínculo que tenemos con nuestro Moshe actual, hoy, esto viene a ser la base que sostiene mi judaísmo. Dios es Dios. Moshe Rabbeinu es maestro, no es Dios. Pero Moshe Rabbeinu ha recibido la Torah por todos nosotros. Y Moshe Rabbeinu enseñó a todos nosotros. Y Moshe Rabbeinu nunca se jubiló de su función de maestro. Por esta razón, Moshe Rabbeinu transmitió a Yoshua, a pesar que la Torah dice que le enseñó la Torah a todo el pueblo judío. Pero esta chispa, Yoshua a las siguientes generaciones, hasta hoy, hay una línea, una columna que va desde Moshe hasta hoy. Por esa razón que estamos acá. Esta chispa es intocable. Intocable. No un Dios libre, alguien que hace problemas a judíos, va a ser a su parte física, pero no a la chispa. Está más allá del alcance de alguien que puede hacer problemas, Dios libre. Coronavirus tampoco toca la chispa. La chispa no está en riesgo. Vamos a seguir como Yiddish para siempre. Y viviendo con salud, incluyendo a Socia Batester. Ok, que seguimos con el Tanya. Sin embargo, la esencia del conocimiento, el tema no terminó. Sin embargo, la esencia del conocimiento, acuerdan, conocer es conocer la magnitud de Dios. La esencia del conocimiento que lleva a la persona a servir a Dios, no en forma teatral, sino con toda su alma y con toda su emoción del corazón, con toda su kavaná, con todo su anhelo, gustito de ser judío. No es el mero saber, no es un conocimiento frío. Uno puede estar en una clase, sacar una buena nota, pero frío. No. Y él explica, y leo de nuevo,
no es el mero saber que la gente conozca la grandeza de Dios por autores y libros. Voy a leer un poquito más y regresamos. Sino que lo esencial es sumergir profundamente la propia mente en aquellas cosas que explican la grandeza de Dios. La frase sigue, pero ya tenemos una idea. Lo que él quiere decir es, él, lo que él quiere decir acá es que lo que él quiere decir es que la persona necesita sumergirse. Por esa razón, un profesor que cumple horario por sueldo y se va, es decir, que no tiene él no vive el alumno. Él al no vivir el alumno, no transmite alma. Entonces, el alumno no necesariamente va a sumergirse en este conocimiento. Para conocer la grandeza de Dios no es una materia pura, seca, sino que es una materia con alma. Entonces, igual que el cuerpo tiene alma, la materia, Dios, la materia grandeza de Dios también tiene alma, que es la chispa de Moshe. Entonces, nosotros, tal cual como nos preocupamos de conocer el texto, tenemos que preocuparnos también de captar la chispa. Cualquier libro de Torah auténtico que estudiamos, esto tiene que ser el objetivo, los dos. Entonces, leo de nuevo ahora para ya ir avanzando, ya hay una nota. Entonces, vamos a leer de nuevo. Sino que lo esencial, regreso un poco antes. La esencia del conocimiento no es el mero saber, para que la gente conozca la grandeza de Dios por autores y libros. Es decir, sabios y guías espirituales. Es decir, no podemos tomar el conocer a Dios, no podemos tomar como solamente algo una materia. Conozco geografía, conozco a Dios. El mundo tiene un Dios, sí tiene, y lo tomo como frío. No es suficiente. Sino que lo esencial es sumergir profundamente la propia mente en aquellas cosas que explican la grandeza de Dios. Es decir, yo tengo que vivir el tema. Yo tengo que vivir lo que estoy aprendiendo. Y vamos acá a explicar un poquito más. Si yo conozco la geografía de Perú, mucha diferencia no vamos a ver a uno, aparte de patriotismo. Entonces, cuando uno está en la orilla del mar y ve ahí una esquina, esa es la esquina que me acuerdo en el mapa. He hecho con mis hijos esto también, que hemos visto, porque es interesante que una persona se dé cuenta que hay la esquinita. Esto es conocer, emocionarse de que lo que conocí en libros es la realidad. ¿Ok? Pero esta esquina no me da vida. Entonces, yo puedo ir a dormir
puedo cambiar de barrio, puedo mudarme, puedo nunca más regresar a esa esquina. Puedo olvidarme. Ya, no pasa nada. Pero cuando yo estudio qué es Dios, entiendo lo que es Dios, entiendo la grandeza de Dios. Acuerdan que hemos estudiado muchos términos de la grandeza de Dios, la energía que hace funcionar todo este mundo, la energía que hace funcionar todo el universo, todos los astros, mucha energía. Y me doy cuenta, esta energía me hace funcionar a mí. Y ese es un tema que nunca va a dejar, nunca lo voy a dejar. Ese es un tema que me va a acompañar siempre. Entonces ya tomo este tema de una forma distinta. Es mi vida. Eso es lo que él dice acá. El tema de estudiar a Dios no es solamente conocer la materia. Hay que sumergirse profundamente al tema. Porque si no, no entendía a Dios. Si yo no entiendo que Dios es mi energía, mi fuente de energía, no me sumergí. Cuando yo descubro, hoy estoy conociendo la fuente de mi energía, uno se siente conectado con el tema. Uno se siente, esto es mi, ese es yo. No es una esquina geográfica, es yo. Entonces él dice acá, el conocimiento no es leer un libro, no es escuchar un autor, no, es sumergir profundamente la propia mente. No es que el profesor se profundiza por mí, yo me profundizo. Yo tengo que preocuparme de estar sumamente sumergido profundamente en el tema. ¿En qué? En los temas que me explican la grandeza de Dios. Esto es, si yo no entendí que Dios es mi energía, no conozco todavía el tema. Y uno debe fijar el propio pensamiento en Dios. Conocer a Dios es atarse a Él, o como hemos dicho, enchufarse a Él. Uno fija su pensamiento en Dios. Por ejemplo, uno mira a sí mismo, no. Uno puede mirar al espejo, que el espejo refleja a sí mismo. Sin embargo, cada vez que aparece en Google o en algún álbum de fotos la foto de uno muy rápido se reconoce. A pesar que no estoy mirando a mí mismo todo el día, no tengo cómo. Esa es prueba que yo me he fijado en lo que yo entendí. Ya que yo sé que soy yo, suficiente que yo me miro en el espejo un minuto en la mañana, o suficiente que me he mirado a mí mismo hace 10 años en el espejo, para que yo me autorreconozca. ¿Por qué es tan fácil reconocer a sí mismo en las fotos? Hay una multitud. Estoy parado con 50 personas de mi promoción. Y uno se reconoce, se busca muy rápido y encuentra. ¿Por qué? Porque fijó su pensamiento en el tema. Siempre hablamos que uno tiene que reconocer la divina providencia precisa. Esto es el tema. Yo tengo que mi pensamiento tiene que estar tan fijado en Dios, que yo lo reconozco su obra. Un detective que ya tiene estudiado bastante la personalidad de una persona, cada vez que la persona hace una obra, la persona dice, este es. Acá en Lima, antes de esto nunca tuve esas experiencias,
Pero acá en Lima he visto gente cuando ve un edificio, de inmediato dice, ese es tal y tal arquitecto. Porque es verdad. Cada uno tiene su estilo. Y cuando yo me fijo, reconozco rápido. El otro es más distraído, no se fijó, no reconoce. Pero acá que estamos hablando de Dios, conocer a Dios significa conocer, sumergirme, tomar tan en serio el tema que siempre me es fácil darme cuenta de la presencia, de la obra de Dios, de la maniobra de Dios, de la actuación de Dios. Muy fácil. Entonces, Hashgaha Pratit, el tema de la divina providencia precisa, va a ser fácil que uno reconozca cuando tiene su mente sumergida, fijada en el tema, aunque uno no está todo el día estudiando este tema, pero lo fijó. Ok, ¿algún comentario? Ok, si no hay comentario, vamos